que comenzamos la semana pasada estudiando el capítulo 20, titulado Del Evangelio y del alcance de su gracia. Y realmente como todos los demás capítulos, no deja de ser tan importante. De hecho, posiblemente, y como vamos a estar viendo en estos párrafos, vamos a ver qué tan importante, qué tan necesario es el Evangelio. Y también vamos a estar viendo que aparte de la gran importancia del Evangelio, la gran necesidad que tiene la iglesia de no diluir el Evangelio. ¿Y a qué me estoy refiriendo? A cada vez que los encargados o los llamados a la predicación y a todos aquellos que van a testificar del Señor, no simplemente van a ser pastores o maestros. Cada uno de nosotros Dios nos llamó para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y ahí no está diciendo solamente pastores y maestros. Ahí está diciendo quiénes. Todos aquellos que han sido llamados. No que todos seamos teólogos, eso sería excelente, pero que al menos sepamos dar un correcto mensaje acerca del Evangelio. Y entonces vamos a hacer como un pequeño recordatorio de lo que empezamos a ver la semana pasada, lo que el pastor estaba enseñando. Y vimos que en el capítulo 1, habiendo sido quebrantado el pacto de obras por el pecado y habiéndose vuelto inútil para dar vida, agradó a Dios dar la promesa de Cristo, la simiente de la mujer, como el medio para el llamamiento de los elegidos. Y aquí vemos cómo Adán falla la prueba y condena a toda la raza humana al pecado. Pero a Dios le agradó, ¿qué dice el texto? ¿Qué dice el párrafo número 1? A Dios le agradó darle la promesa de Cristo. Y esto nos puede dar un entendimiento de que, hermanos, nunca, aún en el Antiguo Testamento, la salvación fue por obra, sino por gracia. De hecho, al Adán haber quebrado la prueba, no haberla pasado, dice que fue inútil que por él se tuviera vida. Y estamos hablando no vida física, él tuvo descendientes, pero que fue condenado a ¿qué? A la muerte física. Esa herencia que que él podía haber cumplido si permanecía sin quebrar la ley de Dios, que la ley consistía en ¿qué? En comer del árbol. Si no comía, se mantenía con vida. Si comía, quebrantaba la ley y como consecuencia venía la muerte. Entonces, pero sin embargo, ¿qué es lo que hace Dios? Dice, Dios le agradó darnos ¿qué? La promesa. Y es ahí donde está el principio de la gracia. Esa promesa era el Cristo. Y en ese momento Dios lo que le da es el protoevangelio. ¿Y qué significa protoevangelio? Era un prototipo del evangelio. Y vamos a estar viendo más adelante la gran importancia que tiene el evangelio, porque se va a convertir en el único medio externo para dar a conocer a Cristo. Y eso lo vamos a estar viendo más adelante. Entonces, lo que podemos ver cómo las 5 solas de la gracia se manifiestan aún en el Edén. Dice que es solo por fe. ¿Cuándo vemos la fe? Que Dios le regaló ¿qué? La promesa. Y para que una promesa sea vigente en alguien que espere esa promesa, ¿qué tiene que hacer esa persona? Creer en la promesa. Ahora, nosotros no creemos solamente en una promesa porque nos las prometieron, sino creemos en la promesa por quién fue el que nos las prometió. Y sabemos que fue Dios. Ellos le creyeron a Dios que iba a cumplir la promesa y ellos esperaron por fe el cumplimiento de esa promesa.
Entonces ahí vemos que como uno de los puntos de las 5 solas, que es solo fe. Ahora, ¿cómo iba a venir? Dice, de la simiente de la mujer. ¿Quién iba a venir? Cristo. Solo por Cristo. En Cristo encontramos el objeto que va a hacer realidad nuestro perdón a través de su sacrificio. Ahora, ¿cómo ellos permanecían en esa promesa? Dios mandaba profetas y esos profetas iban hablándoles al pueblo, extendiendo. ¿Y qué cosa es la palabra de Dios? Que cuando uno de los profetas decía, y vino palabra de Dios al pueblo, hermanos, esa palabra de Dios es el evangelio, solo por las escrituras. Entonces, lo que estamos viendo a lo largo, aún en ese mismo párrafo, ese evento que sucedió en el Edén, vemos todas las 5 solas puestas o manifestadas aún en el proceso del Edén. Nosotros somos salvos por la predicación del evangelio que nos muestra a Cristo y por la obra del Espíritu Santo nos convence de pecado y nos permite el don de arrepentirnos para por fe creer en Cristo. Ese es el evangelio. ¿Y por qué? Y vamos a estar viendo más adelante la importancia de no diluir el evangelio. Bueno, en el segundo párrafo vamos a ver a grandes rasgos, dice que esta promesa de Cristo y la salvación que es por medio de él es revelada solo por la palabra de Dios. Dice, y esta promesa es revelada solamente por la palabra de Dios. No hay nada añadido, ni obras de teatro, ni ningún evento externo que solamente por la palabra de Dios pueda ser revelado el evangelio. No es por un sueño, ni que aparezca ningún Dios me dijo y yo tuve una revelación. Todo está estipulado por Dios. ¿En dónde? En su palabra. De hecho, si vamos a Hebreos capítulo 1, dice que Dios, habiendo hablado de muchas maneras a través de los profetas, hoy nos habla ¿por quién? Por su Hijo. O sea, nadie venga con un invento de que, mira, yo soñé ayer y Dios me dijo que te dijera. Bueno, Dios te lo puede haber dicho a ti, pero no me lo ha dicho a mí. Tiene que decirlo ¿por dónde? Por su palabra. Y eso, hermano, más adelante hay una historia bíblica que relata acerca de eso. Pero bueno, no quiero meterme ahora en ese tema. Pero cómo los efectos negativos de los Dios me dijo hacen un desastre para profetas, pueblos, naciones que supuestamente tienen a Dios como centro. Entonces, revelarnos a Cristo por el evangelio es el modo para alcanzar la fe salvadora o el arrepentimiento. Y volvemos de nuevo. Esa revelación, ¿por dónde nosotros la tenemos? En la palabra de Dios. No hay otro agente externo que nos pueda hacer entender esas cosas. Bueno, a grandes rasgos, eso es lo que vimos en la clase pasada por los 2 primeros capítulos. Dice, por medio de él, ni siquiera de una manera general u oscura, mucho menos hacen que los hombres que están privados de la revelación de él, que es por medio de la promesa o evangelio, sean capacitados de este modo para alcanzar la fe salvadora o arrepentimiento. ¿Y qué están queriendo decir aquí en el segundo párrafo? Que vemos que no hay otro modo de venir al conocimiento de Cristo que no sea ¿por qué? Por su palabra. Dice, no hay otro medio. Dice, dice, de la revelación de él que es por medio de la promesa o evangelio. No hay otro. Ahora, mis hermanos, hoy estaremos viendo el capítulo 3, el párrafo 3 y el 4, si Dios lo permite. Daremos culminación a este párrafo. Y dice los autores de la confesión de fe,
en el párrafo 3, la revelación del evangelio a los pecadores hecha en muchas ocasiones y en muchos lugares con la adición de promesas y preceptos para la obediencia que ésta requiere de las naciones y personas a las cuales es conocida, proviene solo de la voluntad soberana y el beneplácito de Dios. ¿Y qué está queriendo decir aquí los autores de la confesión de fe? Bueno, intrínsecamente vamos a estar viendo dos errores interpretativos muy comunes mezclados en este tipo de del evangelio y de la salvación. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Bueno, primero, muchos de ellos piensan que la salvación viene porque Dios, a lo largo de la historia, Él viajó en el tiempo y vio los que iban a creer en su nombre, y entonces, viendo de antemano los que iban a creer en su nombre, Él mandó a su Hijo para que esas personas fueran alcanzadas. Eso es un error interpretativo nefasto, porque eso le da ciertas cualidades particulares a ciertos creyentes que son mejores entonces que otros, y por eso Dios vio esas pepitas de oro a lo largo de la historia y yo voy a rescatar esas pepitas de oro. No, mi hermano. Eso es un error garrafal. Y el segundo, que es más dañino que el primero, es el modo arminiano. Y es ese modo que Dios mandó a su Hijo a morir por todo aquel que quiera aceptarlo en su corazón y le permita entrar a Cristo en sus corazones, y viene Dios y lo cambia, poniendo a Dios, al Señor Jesús. Ese es más malo, ¿por qué? Porque pone a Cristo como ese Señor triste, acongojado por un mundo que lo ignora, y Dios está rogando al lado de Dios que vengan y crean en Él porque no quiere hacerle daño. No, mi hermano, eso no tiene nada que ver con la soberanía y un Dios que es santo, 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 pero es todopoderoso al mismo tiempo. Entonces, vamos a ver cómo los autores de la confesión de fe comienzan describiendo la soberanía de Dios aún en medio de ese evangelio. Y en el tercer párrafo, la primera sección de las oraciones dice: la revelación del evangelio a los pecadores en muchas ocasiones y en muchos lugares, con la adición de promesas y preceptos para la obediencia que ésta requiere de las naciones y personas a los cuales es concedida, proviene solo de la voluntad soberana y el beneplácito de Dios. Dios vio a través del hilo de la historia que alguien se iba a salvar y por eso lo salvó. No. Dios está llorando desesperadamente porque ya Él envió a su Hijo y nadie le hace caso a su Hijo para ser salvo. No. Hermano, ambas posturas atentan contra la soberanía de Dios. Y esto solo es de su voluntad y beneplácito, como dice los autores de la confesión de fe. Y quiero citar el Salmo 147, versículo 20. Si alguno lo tiene y puede compartir la lectura, sería muy bueno. ¿Qué dice el Salmo 147, versículo 20? Bueno, ¿qué está queriendo decir ahí? Dios tuvo privilegio con la nación que Él quiso y no le da cuenta a nadie de por qué hace o deja de hacer con las naciones. Dios escogió a Israel porque quiso, no porque Israel fuera superior a todas las ciudades del mundo. Pudo haber escogido al nombre del país que tú decidas. Simplemente fue la voluntad y el beneplácito de Dios hacer ese llamado.
en Hechos capítulo 16, versículo 7. ¿Qué dice Hechos capítulo 16, versículo 7? Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Betania, pero el Espíritu no se lo permitió. Ahí ¿qué ejemplo estamos viendo? Los apóstoles quisieron hacer una obra, pero cuando Dios dice no, no hay nadie que revoque su decisión. Dice, el Espíritu no se lo permitió. Los apóstoles no le estaban rogando al Espíritu para tratar de que el Espíritu cambiara su forma de evangelizarle a los apóstoles para que ellos llegaran al lugar que los apóstoles querían. No, ¿qué es lo que encontramos ahí? Una negación total del Espíritu Santo. No es aquí. Y punto. Entonces, lo que estamos viendo es cómo la obra, llamamiento, predicación del Evangelio y mucho más aceptación de esa revelación de Cristo viene única y exclusivamente por el beneplácito de su voluntad. Y eso, hermano, es muy importante que lo entendamos. Y es que debido la reforma ha venido a traer luz a tanta diversificación de maneras de evangelizar. Cuando las personas entendían que Dios le debía la salvación, cuando en vez de tú decirle, tú eres un pecador que estás condenado a muerte, a menos que vengas en arrepentimiento y fe, lo han cambiado ¿a qué? A un evangelio romántico que dice, Dios tiene un plan maravilloso para ti y quiere que tú vivas eternamente con Él. Solo tienes que creer. No, la palabra de Dios lo que está plagado, si podemos verlo en el evangelio de Juan, ¿qué era el evangelio que predicaba Juan? El evangelio de arrepentimiento. No es el plan maravilloso de Dios. Él decía, lo que predicaba Juan era el evangelio de arrepentimiento. Y el mismo Cristo, ¿cuántas veces no le dijo a los mismos judíos, generación de víboras, quién los enseñó a librarse de la ira venidera? Primero, primero ¿qué? Arrepentíos y convertíos. Ahí Dios nos le está diciendo, conviértanse primero, acepten mi amor, yo tengo un plan maravilloso para ustedes, del cual vamos a vivir saltando de nube en nube en la eternidad, y después cuando tengan chance se arrepienten. No, mi hermano, sin arrepentimiento, sin confesar nuestros pecados, nosotros no vamos a ver al Señor. Esa es la realidad. Eso es lo que por lo cual Cristo vino. Cristo no vino para que nosotros tuviéramos una vida más romántica. Dios vino ¿a qué? A librarnos de su propia mano, a librarnos de su propia ira. Entonces, seguimos, dicen los autores de la Confesión de Fe, diciendo, no obteniéndose en virtud de promesa alguna hecha a aquellos hombres. Y vamos a seguir leyendo. Dice, no obteniéndose en virtud de promesa alguna hecha a aquellos hombres que mejoren debidamente sus habilidades naturales en virtud de la luz común recibida aparte de esta revelación, lo cual nadie nunca hizo ni puede hacer. ¿Y qué están queriendo? ¿Qué significa esto? Bueno, lo que está queriendo decir es que no hay nadie que preliminarmente reciba una iluminación antes de la iluminación total de la revelación de Cristo. Nadie puede ser como que medio santo y que el Señor, bueno, terminó de completar su santificación. No, nadie. Y eso lo habla Romanos capítulo 3, versículos del 10 al 12. Y si algún hermano lo tiene, por favor, que lo lea. ¿Qué encontramos en Romanos capítulo 3? Vemos una lista de santos y semisantos. ¿O qué es lo que estamos viendo? Romanos capítulo 3, versículos 10 y 12. 10 al 12. Como está escrito, no hay justo
a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay tal semisanto. No hay nadie como la mitología griega, como Hércules, que era un semidios. No lo hay. Todos se desviaron. Dice, a una se hicieron ¿qué? Inútiles. Y discúlpame, mi hermano, si esas palabras te ofenden, pero eso es lo que somos tú y yo sin el Evangelio. Somos inútiles. Y el mismo Señor lo dijo, dice, siervos inútiles son, porque simplemente hacemos lo que Dios nos manda. Nosotros es imposible que podamos hacer obras que sobrepasen el límite de santidad esperado de Dios por nosotros. Simplemente hacemos ¿qué? Lo que Dios ha preparado de antemano para que andemos en ella. No hay nadie que tenga una iluminación previa que le proponga, nos propine ciertas habilidades para cuando reciban la iluminación total de la revelación de Dios, que fueran medio santos antes de recibir la revelación particular. Esa es una realidad. Entonces, la confesión de fe continúa. Vemos que hasta aquí lo que hemos visto en este párrafo 3 es que primeramente el evangelio es dado por Dios debido a su voluntad y ¿qué más? Su propósito, pero ¿qué dice la confesión? Del beneplácito de su voluntad. No hay nada que Dios tome en cuenta para de ahí depositar su evangelio, porque Él está seguro de que como ellos tienen una cierta ventaja más que otros pecadores, ellos van a responder satisfactoriamente. No, Dios nos llamó cuando nosotros estábamos como muertos en nuestros delitos y pecados. O sea, y eso es muy importante, hermano. Una cosa en nuestra vida cristiana es conocer quién es Dios y también conocer quiénes somos nosotros. Mientras más nos conozcamos nosotros, vamos a saber realmente quién es nuestro Dios. Póngalo en el orden que tú desees. Mientras más nosotros nos veamos a la luz de la palabra de Dios, los pecadores e inservibles que éramos antes de la venida de Cristo en nuestras vidas, vamos a darle cada día más gloria y honra a aquel que hizo posible y utilizó nuevamente nuestra vida corrompida e inservible y nos unió a ser como siervo suyo y aún más nos adaptó como ¿qué? Como sus hijos. Nosotros vinimos de la tiniebla, de la parte más oscura, y Dios nos trasladó al reino de su amado Hijo. Eso fue lo que hizo Cristo. Pero por medio de Cristo, de su sangre, Dios nos regaló el don de la fe para que creyeran. Si vemos, como mismo dice el capítulo de Romanos, que nosotros tenemos una actitud totalmente pasiva. Nosotros fuimos llamados, fuimos justificados, fuimos santificados, fuimos perdonados, fuimos glorificados. Ahí yo no veo la acción de la tuya ni la mía en ninguna parte. Nosotros éramos inservibles. Pero qué bueno que Dios no vio nuestros títulos universitarios, Dios no vio lo bueno y lo inteligente que nosotros íbamos a hacer, Dios no vio nuestra oratoria y yo digo, lo tengo escogido para ese día. No, Dios no vio nada de eso. De hecho, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 27, ¿qué encontramos ahí? Y Dios escogió a científicos atómicos, expedientes número 1 de la Universidad de Harvard de la época, para que predicaran el Evangelio. ¿Qué dice el texto? Sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte.
Lo necio y lo débil escogió Dios para avergonzar a los sabios y a los fuertes. Dios no necesita de nosotros para mostrar su voluntad. Y a mí me encanta el ejemplo de Gedeón. Dice, si nosotros estudiamos, creo que Jueces, vemos cómo el pueblo dice que estaba siendo dominado por, no me acuerdo el nombre de los madianitas, y ellos estaban atemorizados porque dice que enviaron unos espías, y cuando vieron esa gente eran gigantes, terribles, y dicen, no hombre, aquí nosotros no vamos a alcanzar ni a pedacitos. Y Dios llamó al ser más valiente y valeroso, el que no le tenía miedo a nada, a Gedeón. Si nosotros vemos la historia de Gedeón, Gedeón tenía más miedo que salud. El hombre estaba muerto de miedo y le dijo al Señor, mira, ¿sabes qué? ¿Cuánta gente tú tienes? No, yo tengo 10,000. No. De esos 10,000 coge 300. Y de esos 300, el que tú veas que se agacha a tomar agua con la mano, eso me lo vas a coger. Dice, aquellos que se agachen como un perro a tomar agua, dice, eso me lo vas a coger. Cuando hizo la selección, no era casi nada. Pero Dios no necesita un ejército para Él vencer. Él es sobre todas las cosas porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice que con esas pocas personas, Dios le ganó a todos los madianitas. Y lo más lindo, que el ejército no disparó ni una flecha. Dice que le provocó una ceguera a todos los madianitas, que ellos mismos se caían a golpe y a machetazo y todos se acabaron ellos mismos. O sea, Dios utilizó el ejército más débil para acabar con el ejército más fuerte. Dios no necesita de ejército. Él se basta y sobra para hacer su voluntad. A veces somos nosotros por el temor que nos llenamos de que pensamos que todavía necesitamos algo más de Dios para poder salir de las pruebas. Dios no necesita de nosotros. Y aún por estas cosas, cuando nosotros vemos esto, lo que debemos es estar totalmente convencidos de que del Dios que tenemos. Nosotros no tenemos a un Dios, al Dios más fuerte. Nosotros tenemos al único Dios vivo y verdadero de nuestro lado. Ese es nuestro Dios. Entonces, y aquí entramos en el párrafo número 4. Dice, por tanto, vamos a terminar de leer el 3 porque lo he explicado, pero no lo terminé de leer. Dice, por lo tanto, dice, primeramente Dios le está revelando el evangelio por su voluntad a las criaturas, no teniendo ellos nada de antemano que Dios vea un plus, una característica extra por el cual Dios se decide a salvarlo. Dice, sino por aquella luz preliminar que pueda recibir el hombre, no le es suficiente para eso porque no hay nadie que haga el bien. Por lo tanto, en todas las edades, la predicación del evangelio ha sido concedida a personas y naciones con gran variedad en cuanto al alcance o limitación de esta, conforme al consejo de la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que vemos reiterativamente en este párrafo? Que es el beneplácito de su voluntad, es a quien Dios quiere, no a quien nosotros entendamos que tenga las cualidades, y vuelve de nuevo que Dios le hace que ese evangelio alcance a diferentes personas, naciones y variedad en dependencia del consejo de su voluntad. No hay nadie que le dé un consejo a Dios. Mira, yo creo que tú deberías escoger el oeste porque el este está más malo. Esta gente sí tú vas a ver que te van a ayudar más. Dios dio su gracia. Y eso es bueno que se sepa, hermanos, porque volvemos de nuevo, mientras más nos conocemos nosotros, sabemos más la obra que Dios hizo por nosotros. Nosotros somos
lo insensato de este mundo y lo débil para avergonzar a lo fuerte y lo sabio. ¿Cómo es posible que personas a veces sin estudio entienden la palabra de Dios y ves esos científicos que se enredan porque la neurona y la tomen y la no sé qué más que hizo y fue posible? No, nosotros lo de nosotros es, no, esto lo hizo Dios. O sea, esto lo hizo Dios. El creyente, Dios le da la capacidad de poner a Dios en el principio de la historia. Al científico, si Dios se lo permite, él se viene a dar cuenta descubriendo a Dios al final de la historia. Pero al final, tanto el necio como el inteligente terminan adorando a Dios. Y les voy a decir algo, hermano. No piensen que en el infierno la gente va a estar sin conocer a Dios. En el infierno los condenados van a estar lamentándose porque tanto que le dijeron del Dios verdadero que ellos rechazaron, ahí se van a dar cuenta que el Dios verdadero existe. Lo que pasa es que no va a haber salvación para ellos. Pero aquí nadie va a irse de que los agnósticos, no, yo no creo que Dios exista. No, ahí se van a dar cuenta que Dios existe. Ahora, qué bueno que Dios nos lo reveló antes de llegar a ese lugar. Qué bueno. Ahora, aquí entramos en el último párrafo. Y este párrafo realmente es la confirmación, como habíamos hablado en el principio de la clase, de la importancia del evangelio de no diluirlo. Y dicen los autores de la Confesión de Fe, aunque el evangelio es el único medio externo para la revelación de Cristo y la gracia salvadora, y como tal es abundantemente suficiente para ello, aún así, para que los hombres que están muertos en sus delitos puedan nacer de nuevo, ser vivificados o regenerados, se necesita además una obra eficaz e insuperable del Espíritu Santo sobre toda el alma para que se produzca en ello una nueva vida espiritual, sin la cual ningún otro medio efectuará su conversión a Dios. Mi hermano, ¿ves la importancia del evangelio? Si nosotros creemos en el Señor, pero no hemos creído porque no se nos ha predicado el evangelio, te aseguro, mi amigo, que tú no has conocido a Cristo. Porque es el único medio externo para dar a conocer a Cristo, es el correcto evangelio. Ahora, por eso es que nosotros como creyentes no necesitamos prepararnos como pastores o como grandes teólogos, pero sí tener claro cómo predicar el evangelio. Que Dios nos libre, hermanos, de dar un mensaje erróneo, porque más de traerlos a salvación le estamos agregando más perdición a esa persona. Cuando nosotros le decimos, romantizando el evangelio, que Dios tiene un plan maravilloso para ti, ven, mi amigo, si tú dejas entrar a Dios en tu corazón y vivirás para siempre. No, ese es un veneno de rata endulzado con miel de abeja lo que le está dando. Si antes no se arrepiente, si antes no reconoce quién es Cristo, que es el Hijo de Dios hecho hombre, muriendo santamente por nuestros sucios pecados, tú le estarás dando un evangelio totalmente envenenado y creyéndose dentro de una iglesia que es creyente. Nosotros también somos responsables de predicar el evangelio, de llevar el mensaje, pero tenemos que darlo de la manera correcta. Dice, aunque el evangelio es que el único medio externo para la revelación de Cristo y de la gracia salvadora. No es por obras de teatro, no es por mímica, no es por ponerle una película, es por predicar el evangelio. Lo que pasa es que cada uno de nosotros debemos entender de que no son nuestras palabras las que los convencen. Es predicar la palabra de quién? De Dios. El mismo Pablo que decía, no me avergüenzo del evangelio porque ¿qué?
Dígamelo, dígamelo. El texto. ¿Por qué qué? Poder de Dios ¿para qué? Para salvación. Para todo aquel que cree. Entonces no tengamos miedo al predicar, porque bueno, es que yo no sé si me va a rechazar. No, si te rechaza a ti, te está rechazando a Cristo. No es porque tú seas más importante, es porque si tú lo que estás predicando es la palabra de Dios, es a Dios a que estás rechazando. ¿Cuántas veces nosotros podemos estar en conversaciones hablando de pelota, baloncesto, fútbol, el Super Bowl, no sé qué más, la final, la Serie Mundial? Y cuando por alguna obra maravillosa de Dios conectamos con el Evangelio, se acabó la conversación. El impío no soporta la palabra de Dios. Pero es que solamente por medio del Evangelio es que ese impío puede ser librado de su incredulidad. Entonces no tengas temor de darle un evangelio romántico. No, tienes que decirle, mi amigo, es que tú eres pecador. La palabra de Dios dice que tú y yo somos pecadores y que a menos que nos arrepintamos por la gracia de Dios dada por Cristo y que seamos lavados por su sangre, no vamos a recibir ese perdón y recibir vida eterna. Ah, pero tú crees en la vida eterna. ¿Qué vida eterna? Aquí lo que hay que gozar aquí de esta vida. No, mi hermano, somos lo que nos está esperando en nuestra vida es condenación eterna si no creemos en Cristo. Es todo, mi hermano. Es todo. Nosotros tenemos no solamente que predicar el Evangelio, pero para predicar el Evangelio tenemos que vivir el Evangelio. Y eso es lo que los autores de la Confesión de Fe están viendo. Dice, no es solamente que por medio del Evangelio se nos revela Cristo, sino también necesitamos otra cosa más. ¿Qué dice el párrafo número 4? Quiero que me lo busquen. Dice, ¿el Evangelio qué cosa es? ¿El único que es? Medio externo para la revelación de Cristo. Medio externo. Ajá. Pero necesitamos algo más. ¿Qué dice el párrafo? Sí, pero hay algo más que necesitamos. Eso, el Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14. ¿Qué encontramos ahí? Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14. ¿Qué está queriendo decir Pablo ahí? Es imprescindible, y mira, y me gusta mucho como lo dicen los autores de la Confesión de Fe, necesitas la obra eficaz e insuperable del Espíritu Santo. No hay nadie que nos pueda revelar nuestro pecado, darnos la fe, llevarnos al arrepentimiento, como lo hace el Espíritu Santo. Y el mismo Señor lo dijo, dice, es necesario que yo me vaya, porque cuando yo me vaya les enviaré el Consolador para que les convenza de pecado y de juicio. Nosotros necesitamos imperiosamente no solamente creer en Cristo, que nos prediquen el Evangelio, sino que el Espíritu Santo venga a nosotros y nos convenza de pecado. Mi amigo, si tú eres creyente, qué bueno. El Espíritu Santo necesita que todos los días te recuerde de dónde te sacó para que vivas en agradecimiento a Dios. Pero mi amigo, si tú no has creído en Cristo, tú necesitas el Espíritu Santo para que te revele que tú estás muerto, para que te resucite espiritualmente y vengas de muerte a vida como cada uno de nosotros. Esto es como estas dos sustancias, para decirlo de alguna manera, o estas dos obras tienen que venir juntas. Y es como una habitación que no tiene luz. ¿Qué necesita una habitación para que sea iluminada? Primeramente tenemos que tener una bombilla, pero esa bombilla tiene que estar conectada a una fuente de energía. Una bombilla sola en la habitación, ¿qué pasa? Se mantiene oscura. Pero si tienes la fuente de energía y no tienes la lámpara, ¿qué tenemos? Un cortocircuito. Necesitamos
la energía sola lo único que hace es electrocutarnos. La bombilla sola lo único que hace es ocupar un espacio en el techo. Necesitamos la bombilla, pero la fuente de energía. Esa bombilla es el Evangelio, pero la fuente de energía es el Espíritu Santo, que nos revele que necesitamos la luz de Cristo para que sea nuestra habitación, nuestra alma sea iluminada. Y eso es lo que los autores de la Confesión de Fe están hablando. Nosotros, dice, en muchas ocasiones, el 4, el Evangelio es el único medio externo para la revelación de Cristo y la gracia salvadora. Somos pecadores, necesitamos un Salvador, necesitamos amar a Cristo para que se perdonen nuestros pecados, y como tal es abundantemente suficiente para ello. Y fíjate que lo importante, el Evangelio dice que es abundantemente suficiente. ¿Para qué? Para que nos revele quién es Cristo. Sin embargo, aún así, para que los hombres que están muertos en sus delitos puedan nacer de nuevo, ser vivificados o regenerados, se necesita además una obra eficaz e insuperable del Espíritu Santo sobre toda el alma para que se produzca en ellos una nueva vida espiritual, sin la cual, y escucha esta última oración, sin la cual o ningún otro medio efectuará su conversión a Dios. Mi hermano, si no es por el Espíritu Santo que nos revela nuestro pecado, si no es por la obra de Cristo que murió en la cruz, si no es porque Dios trazó, Él quiso regalarnos la promesa en el Edén para rescatarnos de la caída de pecado de nuestra cabeza federal Adán, nosotros hoy no tuviéramos salvación. Es un plan bien trazado por la Trinidad, donde es nuestro Dios Trino quien se lleva toda la gloria, la honra y la adoración. No es porque tú creíste, no es porque tú habías leído la Biblia, no es porque a ti te habían llevado de chiquitico a la iglesia, todo eso está bien, pero tú eres creyente porque el Espíritu Santo te reveló tu pecado y te convenció del tal. No hay otra manera. Si tú fuiste de lo que fuiste educado en el Evangelio desde pequeño, felicidades. Si tú viniste de una vida terrible, pero conociste al Señor, felicidades. Pero como único se pudo haber hecho eso, es por la exposición de la palabra de Dios, por el Evangelio, para que darte entendimiento de quién es Cristo, y por el Espíritu Santo para que te dé fe y arrepentimiento. Si tienes en poco el Evangelio, déjame decirte que el Evangelio es la medicina que hace que tú entiendas, que abra los ojos y que te lleve a Cristo. Vamos a buscar como último vamos a buscar el Juan capítulo 6, versículos 44. Yo lo tengo. Sí, hermano. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ninguno puede venir a Cristo si el Padre no le trajere. Ahí yo veo características sobrenaturales en ciertos y determinados siervos de Dios que hace que ellos hayan venido voluntariamente. Si el Padre no le trajere, ninguno de nosotros pudiera venir. Mi hermano, esto más que nada es para darle gracias a Dios. Es para darle gracias a Dios. Señor, gracias porque me sacaste de ese lugar, de mi ceguera, de mi pecado, de mi muerte espiritual. Gracias, Señor. Bueno, mis hermanos, de esta manera hemos terminado el capítulo número 20 del Evangelio, y me gusta mucho cómo los autores de la Confesión de Fe lo titularon. Dice, del Evangelio y del alcance de su gracia. El Evangelio es poderoso para mostrarnos
la necesidad que tenemos de Cristo para ser alcanzados por esa gracia bendita. Vamos a orar, hermano. Padre, gracias, Señor, por mostrarnos nuevamente, Señor, que si estamos en tu redil, ha sido porque tú fuiste a buscarnos personalmente, porque era imposible que nosotros viniéramos a ti. Gracias, Padre, por el Evangelio. Gracias por tu Espíritu. Gracias por tu obra en la cruz. Gracias por obedecer el pacto de gracias que trazaron antes de la fundación del mundo, Señor. Y gracias por incluirnos a nosotros, siendo débiles, siendo necios, Señor. Tú, Padre, a ti te plugo, Padre, salvarnos por la abundante e infinita misericordia. Gracias, Señor. Padre, te pido que cada uno de mis hermanos te dé la gloria y la honra en este día, porque para eso estamos reunidos, para glorificarte y alabar tu nombre. Y por aquel que aún no te conoce, que pueda ver que está perdido y que necesita, Señor, ser rescatado por ti. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén.